Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, es un placer estar de nuevo con todos ustedes con Caja de Relatos. Este espacio cultural donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro o en cualquier otra forma de expresión, contarán con un tiempo radiofónico en Cadena Universal Radio. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer la novela En la corte de la zarina, de la escritora Cruz Sánchez de Lara. Cruz Sánchez de Lara Sorzano nació en Almería el 17 de octubre de 1972. Es una reconocida abogada y activista en temas relacionados con los derechos humanos y la violencia de género. Cruz Sánchez de Lara siempre quiso ser periodista, pero su familia quería que fuese abogada. En su faceta como abogada, ha estado en casos mediáticos, como el proceso de divorcio en el año 2009 de la actriz Lidia Vox, que interpuso una demanda contra su exmarido por supuestos abusos sexuales a una menor que estaba tutelada por la actriz. Finalmente, el caso se archivó. Su contacto con la prensa lo desarrolló a través de sus conocimientos en derechos humanos y derecho humanitario, ya que se formó en la American University de Washington en Derecho Internacional. Además, tiene una estrecha relación con los medios de comunicación, siendo vicepresidenta del Consejo de Administración de El Español. Su amor por las letras le lleva a convertirse en escritora, publicando con Espasa en el año 2022 la novela Cazar leones en Escocia. Y en el 2023, también con la editorial Espasa, publica Maldito amor. Ahora, en este año del 2024, acaba de publicar su novela histórica En la corte de la zarina, una apasionante novela sobre José de Rivas, el noble y militar español que triunfó en la Rusia imperial de Catalina II. Este militar español logró en 1794 cumplir su sueño, el de fundar un puerto similar al de Nápoles a orillas del Mar Negro, en Ucrania, donde se encuentra Odessa. En esta novela, los personajes principales están maravillosamente trazados, con todos sus matices, tanto claros como oscuros. Para poder hacer este maravilloso retrato del Imperio ruso a finales del siglo XVIII, la autora se ha empapado de la historia de Rusia, con una impresionante documentación durante meses. Podemos decir que es una novela que no solo entretiene, sino que además se aprende. Pero para conocer más detalles de esta novela de Cruz Sánchez de Lara, titulada En la corte de la zarina, nuestro compañero Alberto López la ha entrevistado por teléfono desde su estudio móvil. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy, en Caja de Relatos, nos acompaña Cruz Sánchez de Lara para hablar de su última novela, una novela histórica en la que se habla de la zarina Catalina, en la corte de Zarina. Cruz Sánchez de Lara, buenos días y muchas gracias por atender a Cadena Universal Radio. Bueno, muchas gracias a vosotros por darme espacio
contigo y con vuestros oyentes. O sea, para mí, yo soy la privilegiada. Las gracias son las que tengo que darle. En primer lugar, hay que hablar de Catalina la Grande, pero esta novela supone un homenaje a José de Rivas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este homenaje y de por qué ha visto la luz esta novela? Pues yo creo que José de Rivas es un gran desconocido por los españoles, pero es un personaje que tendríamos que tener muy en cuenta y que saber mucho más de él. De hecho, la ciudad de Odesa, que lamentablemente está de tanta actualidad, la ciudad principal de Odesa se llama la calle principal de Odesa se llama de Rivasovskaya, la calle de Rivas. Y todavía la única estatua que han dejado en la ciudad que es vinculada al Imperio ruso es la estatua de este español, de José de Rivas, que fue el fundador de la ciudad. Pero más allá de eso, fue un español que con 22 años, por azares, ¿no? por el azar, se presentó en Rusia, en San Petersburgo, hablando 6 idiomas, y además es fundador de Odesa, de ser plenipotenciario de Potemkin en la firma de la paz entre los rusos y los turcos, llegó a ser ministro del Imperio ruso. O sea, no nos damos cuenta de lo fácil que es que borre nuestra vida de la historia, por mucho que nos hayamos empeñado en lo contrario. Un español que llegó a hablar 8 idiomas, porque aprendió ruso, y que se movió en las más altas esferas de los momentos más importantes del Imperio ruso. Y yo creo que es muy fuerte que podamos olvidar personajes así de nuestra historia. Y en ese contexto histórico hablabas efectivamente de Odesa, en la actual Ucrania, que por desgracia se encuentra en guerra y que por desgracia es actualidad precisamente por ese motivo. Sin embargo, las cosas en la corte de la zarina, las cosas en Catalina la Grande, eran en ese terreno, digamos, no tan excesivamente diferentes, porque aunque era un imperio en expansión, sí que tenía también una fuerte importancia bélica, ¿no es así? Sí, lo estás diciendo en gallego, ¿no? Lo de no es tan excesivamente diferente, es muy parecida. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención, y por lo que yo de verdad recomiendo con más interés esta novela, primero es porque he estudiado muchísimo. O sea, creo que van a aprender de un periodo del que sabemos muy poco en España y de un lugar del que sabemos muy poco, pero más allá de eso es porque se entiende perfectamente lo que está pasando con Putin. Yo leo muchísimo mejor las noticias y las entiendo mejor desde que estudié para escribir el libro, porque resulta que Potemkin, que es el héroe militar de Putin, que fue el marido secreto de Catalina la Grande, tenía un proyecto que era expandir el imperio ruso hasta Constantinopla. Y eso se llamaba el proyecto griego, lo que está intentando hacer Putin. Porque Putin, que según mi criterio, vamos, lo que yo me da la impresión después de haber estudiado tanto, tiene delirios de zar. A Putin le encantaría ser un Romanov y pasar a la historia como un zar, como un emperador. Nunca podrá hacerlo si no tiene Ucrania, porque Ucrania estratégicamente y geográficamente es necesaria para que Rusia pueda ser concebido como un imperio con la extensión necesaria, los límites geopolíticos necesarios. Y es que si leen el libro van a entender que lo que está haciendo Putin es copiar literalmente el plan de Potemkin. Y al igual, utilizando este paréntesis que hemos abierto en cuanto a la situación geopolítica y geoestratégica, al igual que la guerra de Ucrania, a la vista de la novela también se entiende lo que pasó siglo y pico después, cuando el derrocamiento de los zares en la Revolución del 17, ¿no es así? Sí, pero eso se entiende, o sea, eso claro que lo entiendes porque tú te das cuenta de que la tía de Catalina la Grande, que fue la zarina anterior, o sea, primero fue Isabel, la zarina, luego su sobrino, que era Pedro el Cruel, el marido de Catalina, y luego Catalina le derrocó a él. Pero claro, es que hay cosas tan absurdas como que en un país con una economía extrema, con servidumbre, que había todavía esclavitud, ella llegó a tener 15.000 vestidos y tenía unas reglas sociales tan brutales que tú entrabas en palacio con un vestido y te lo marcaban para que no pudieras volver a ponérselo. Pero además ella iba con una tijera en las manos
con el despotismo de que si algo no le gustaba lo cortaba para humillarse. O sea, si llevabas un vestido que tenía un lazo que a ella no le gustaba, te cortaba el lazo, si le parecía que la peluca era muy grande, te lo cortaba delante de todos y te humillaba. Y luego había unas diferencias sociales que eran brutales. O sea, Catalina de Alba intentó terminar con la esclavitud, pero no pudo, que fue su gran frustración. Pero dicen la leyenda que San Petersburgo está construido sobre que los terrenos pantanosos se fueron cimentando con los cadáveres de las personas que murieron trabajando para construirlo. O sea, era una ciudad, era un país de extremos y claro, allí hacía muchísimo frío, se pasaba mucha hambre y llegó un momento en que tenían que rebelarse para poder sobrevivir. Y los populismos vienen de un sitio o de otro y al final lo que buscan es un cambio, y eso fue lo que pasó en la revolución. Cambiando de tercio, la novela también describe con muchísima minuciosidad y detalle lo que supone la corte de Catalina, todos los personajes que la rodean y los acontecimientos que allí suceden. ¿Cómo conseguiste inmiscuirte de tal manera para detallar con tanta minuciosidad todas estas circunstancias y personajes? Pues mira, los palacios, cuando estuve en 2017, porque yo fui para el centenario de la Revolución, para conocer los escenarios, yo me vine, yo tengo un defecto que es que tengo libros de todo. Entonces me vine cargadísima de libros y cada vajilla que lean, cada joya que le vean, es una joya real. O sea, me vine súper documentada, los pasillos los había recorrido como turista, viendo visitas y tal. Por ejemplo, la Cámara de Ámbar me dejó seducida sin saber que allí se había casado José de Rivas con su mujer y que fue la madrina la zarina, ¿no? Pero he podido, o sea, he tirado muchísimo de libros, de documentación, de historiadores. He procurado que cada detalle tuviera su correspondencia eso en las cosas. Por ejemplo, yo no sabía, ¿sabes?, que me puse a estudiar que era una chatelén, que es el equivalente de lo que nosotras usamos como bolsos. Ellas llevaban en la corte un cinturón según más lujoso o menos lujoso, según pudieran permitírselo, alrededor de la cintura, y de ahí iban colgando pues una llave, el perfume, pues todas las cosas que necesitaban tener a mano. Y la zarina llevaba un objeto puntiagudo con una funda de marfil por si la atacaban. O sea, son detalles de los que, bueno, pues yo personalmente desconocía y he estudiado muchísimo para que puedan disfrutarlo quienes me elijan y entenderlo, pero divirtiéndose, porque no quería hacer un rollo de esos que empieces a leerlo y digas, madre mía, esta ha querido contar todo lo que se ha estudiado, y yo quería hacer algo que les divirtiera a la vez que se aprende. Y entre estas circunstancias goza de un papel, digamos, algo morboso, pero sobre todo curioso, el tema del sexo. El sexo como divertimento y como arma social y política. ¿En qué detalles o en qué circunstancias viste que esto fuera así? Bueno, yo me quedé fascinada. De hecho, en cuanto me dais la oportunidad y me preguntáis, lo cuento, porque me parece un símbolo de cómo gobernaba Catalina, un síntoma que tuviera catadoras de amantes. O sea, ella tenía una persona, bueno, tuvo sobre todo dos principales, ¿no? Pero en cada momento de su vida tenía una catadora de amantes que elegía, buscaba a los posibles candidatos a pasar por la cama de la zarina, los probaba, y los que servían, pues los mandaban al médico para que la emperatriz se acostara con ellos, y los que no servían estaban perdidos, porque ya se encargaban ellas y todas las damas de la corte de contarlo. Entonces, un poco, quizá lo que allá estamos acostumbrados a oír que pasaba con los reyes y con los emperadores, que bueno, pues que no dejaban títeres sin cabeza y que allí tendrían 50.000 amantes, pero viéndolo en la persona, o sea, en el cuerpo de una mujer, la decisión de querer disfrutar del sexo e incluso cosificar a los hombres, y además hacerlo con la inteligencia y la planificación de decir, oye, a mí no me mandéis ninguno que no me vaya a servir, que yo no estoy para perder el tiempo. Me parece que es algo que, claro, que nos creemos modernos ahora y nos escandalizamos, pero una catadora de amantes, o sea, no sé hasta qué punto entenderíamos hoy algo así, ¿no? Y entre los personajes que rodean en la corte de Catalina la Grande, nos llama personalmente la atención
que en este libro conseguimos conocer el sobrenombre de Pedro III el Cruel, más que el sobrenombre, el porqué del sobrenombre, porque a todos los estudiantes de nuestras épocas nos han descrito como Pedro III el Cruel. Aquí ya se sabe por qué era el cruel, y quisiera que la autora nos lo comentara de manera, pues incluso hasta cómica, ¿no? Pero antes de eso, yo quería preguntarte, ¿a ti te contaron muchas cosas de Pedro III el Cruel en el colegio? Sí. Pues en mi generación yo debo ser del plan, porque yo me di cuenta que yo no tenía ni idea. Sí. Sabía algunas cosas, pero no lo estudiábamos en profundidad. Y de hecho la gente de mi generación, yo creo que nos hemos saltado eso, en los planes de estudio no venía muy detallado. Pero Pedro III el Cruel era pirómano. Pero pirómano, o sea, hay un detalle que a mí me hace mucha gracia. Ella iba a tener un hijo, Catalina la Grande iba a tener un hijo ilegítimo de uno de sus favoritos, y entonces ella preparó a su ayudante de cámara para que en el momento en el que ella se fuera a poner de paso, quemara su casa propia. Ya le había preparado otra para que Pedro el Cruel se fuera a mirarlo embobado, porque cada vez que había un incendio se iba allí, se sentaba mirando embobado, y hasta que apagaban el fuego no se volvía a parar. Y entonces ella, cuando se puso el parto, quemaron la casa, avisaron cuando el parto había terminado y el niño había nacido, apagaron el fuego y él volvió a casa y nunca se enteró de que ella había tenido uno. Pero era un hombre déspota, tirano, no inteligente, hizo sufrir, en el poco tiempo que estuvo en el trono, hizo sufrir muchísimo al pueblo, y era el hazmerreír de todos, pero claro, a la vez le tenían miedo, porque no hay nada peor que un tonto que ejerciendo el poder, ¿no? O sea, yo creo que ahora tenemos muchos ejemplos de muchos países que están gobernados con personas de poca inteligencia y con bastante poco sentido común, y eso hace daño a las personas que son gobernadas, al pueblo. Pero es que además, en este caso, Catalina la Grande se lo quitó de en medio, o sea, lo derrocó. Su amante y su hermano lo mataron, y ella hizo constar en el certificado de defunción, para vengarse de todo el mal que le había causado, que se había muerto de un ataque de hemorroides. Que yo siempre digo, fíjate, que venganza más cruel, o sea, para un ex, dejar constancia de que ha muerto de un ataque de hemorroides cuando realmente le ha asesinado a tu novia. También tenemos que destacar en esa corte a los hermanos Potemkin que se llaman Orlov y Gregorio, y que gozan también, digamos, de los favores de Catalina II la Grande. Esos son los hermanos Orlov. Gregorio y Alejo son los hermanos Orlov, que fueron perdón. Los hermanos Orlov y Gregorio Potemkin, sí, efectivamente. Sí. Y los hermanos Orlov fueron, es que es muy fácil liarse, porque hasta que yo me enteré esto era como la colmena, que de repente no paran de salir personajes, o sea que esto es muy fácil liarse, porque al final no sabemos tanto sobre esta parte de la historia. Los hermanos Orlov eran en aquel momento el favorito de Catalina, el novio que tenía Catalina, y su hermano, que era el ministro de la guerra, que fueron los que se cargaron a Pedro el Cruel. Pero luego Potemkin fue el gran amor de su vida. Y a Potemkin los hermanos Orlov le dejaron tuerto como advertencia para que dejara de tontear con Catalina. Pero él se quedó tuerto, pero se quedó con el amor de Catalina la Grande para toda su vida. Aunque eso luego se convirtió en la primera relación abierta como tal que nos explica la historia, porque ellos tenían un acuerdo y hasta él elegía los sucesivos favoritos. Él tenía otros amantes, ella tenía favoritos, pero siempre fueron un amor más que apasionado, un amor leal, y los dos tenían el proyecto de hacer grande el Imperio ruso, y lo consiguieron. Volvemos al protagonista, José de Rivas y Bollons Plunquet, que es, como se dijo al principio de la entrevista, un español que nace en Nápoles y que triunfa en la corte de Catalina II. Digamos que no triunfa con ese nombre, sino que tiene un nombre adaptado a las circunstancias y al imperio en el que desarrolla su actividad. Y en esta actividad, entre otras muchísimas facetas, destacamos su faceta como estratega militar. La autora Cruz Sánchez de Lara quisiera destacar alguna más, además de la militar. La militar dibujaba fenomenal, era un gran arquitecto, era un ingeniero fabuloso, tenía
un don de gentes que igual se relacionaba en la calle que en los palacios, le caía bien a todo el mundo, era un hombre muy brillante, pero no solamente una inteligencia de acumular conocimientos, era muy inteligente emocionalmente y sabía manipular a los demás para conseguir sus objetivos. Y cuando dices lo del nombre, allí le llamaban Osip Mikhailovich, porque la forma de hacer ruso el nombre era, Osip es José, y luego allí lo que hacen es que ponen hijo de será Mikhailovich, hijo de Miguel. Y así le conocían, pero él se empeñaba en todo el rato en que le llamaran José, porque su padre le había enseñado que fuera donde fuera él era español. Es muy bonito, ¿no?, ver que a finales del siglo XVIII alguien se empeña en mantener su sentimiento de España, el amor a su bandera, hasta, fíjate que la casualidad hizo que en los años que él estuvo en Rusia la bandera de España cambiara, porque en 1785 fue cuando nació la bandera roja de Igualda. Y hasta entonces era blanca con escuditos, pero hasta ese cambio de bandera él lo vivió como algo personal, ¿no?, porque él era español, se sentía español. Además de la ficción y de las descripciones que se hacen de este personaje, de José de Rivas, en la novela, y como epílogo a esta entrevista tenemos que comentar que la novela, y valga la redundancia, no agota los homenajes a José de Rivas, sino que la propia autora, a través de vehículos de muchas maneras, está intentando reivindicar la figura, solicitando a correos la impresión de un sello con el anagrama y con digamos, la silueta de José de Rivas. ¿Cómo está esta reivindicación actualmente? Pues mira, va a pasar ya la Comisión Filatélica. Pero ya la Comisión Filatélica aprueba lo del próximo año. Pero es que me parece un homenaje que realmente es de justicia y tampoco tiene un coste para el Estado, porque los sellos hay que imprimirlos con uno u otro reconocimiento. Y me parece que este hombre, cuando leí el libro, que no sé si conocerán nuestros oyentes, pero un libro que a mí me gustó mucho, que se llama Espartero el pacificador, que lo había escrito un historiador canadiense, terminaba la historia diciendo, y en España le valoran tan poco que no le han hecho ni el reconocimiento de un sello de correos. Entonces cuando lo leí, nos pusimos un grupo de personas a intentar que lo valoraran y tal, y Espartero ya tiene su sello. Y yo pensé, si Espartero tiene su sello, ¿por qué no lo va a tener José de Rivas? Pues esa es la gran pregunta que quien corresponda tendrá que darle su cumplida respuesta. En todo caso, Cruz Sánchez de Lara, muchísimas gracias por tu atención con nuestro medio, con Cadena Universal Radio, aquí en Caja de Relatos, y muchísima suerte con esta novela sobre la Rusia imperial de Catalina la Grande en la corte de la zarina. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contarles este sueño hecho realidad. Gracias. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, vamos a escuchar un fragmento de la novela de Víctor del Árbol titulada El hijo del padre. Aprovecho para agradecerle su atención y despedirme. Hasta un próximo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. El calor era insoportable en el ático de la calle Muntaner. Parecía que el mundo hubiera empezado a arder a las 8 de la mañana. El peor día de la peor ola de calor de los últimos años. No dejaban de repetirlo en la radio, en los periódicos, en la televisión. Y eso acrecentaba la sensación de que por fin la raza humana iba a extinguirse en un apocalipsis de fuego. Diego no lograba mitigar la impresión de estar derritiéndose, ni siquiera desnudo. El sudor le resbalaba por el vientre, bajo los testículos, entre las nalgas. Tumbado boca arriba en el suelo, tenía la perspectiva del insecto Gregorio Samsa, una cucaracha con las extremidades en el aire. Observaba las patas desconchadas de la mesa, las migas de pan de debajo de la cama, la bola de polvo de detrás de la puerta, las hormigas que merodeaban de manera suicida alrededor del desagüe de la ducha. Los pies de la chica, ¿cómo se llamaba? ¿Beatriz? ¿Diana? ¿Gloria? Había olvidado su nombre tan rápidamente como los anteriores.
Ahora ella canturreaba enjabonándose en la ducha, y algunos cabellos rubios quedaban atrapados en una pompa de jabón que se deslizaba muy lentamente por los azulejos. Diego miró al techo. Las aspas del ventilador giraban a una distancia inalcanzable y con una lentitud exasperante, como si en vez de batirse con el aire, tuvieran que verse las condensas oleadas de aceite. Su mente, convertida en una gotera, se preguntó qué estaría haciendo su esposa mientras él la engañaba con una chica que podría ser su hija. Quizá regaba los arriates o tomaba café en las terrazas del restaurante del Torreón, contemplando el mar. La chica salió dejando un reguero de gotas y las huellas de sus pies en el suelo. Buscaba su ropa entre las sábanas revueltas. Estaba en su curso de semiótica. Se sentaba al fondo, cerca de la salida. Entre los pliegues de la camisa abierta, asomaba un pecho de piel sonrosada y pezón pequeño. Sin el maquillaje de la noche anterior y sin la audacia del alcohol, se mostraba como era, una joven apenas unos años mayor que Ana. Oficialmente, ya soy un cliché, pensó Diego. ¿Has visto mis bragas? Diego señaló bajo los pies de la cama. Eran unas bragas sin embrujo, casi virginales, y eso le hizo sentirse peor. Deseó que la chica se marchara como deseaba que se marcharan todas después de haber deseado meterse entre sus piernas. Ella se dio cuenta y le dedicó una mirada burlona. ¿Remordimientos?, preguntó con una risita irónica que rodó como una canica hasta el oído de Diego. Él negó con la cabeza, sin despegar la espalda del suelo. No eran remordimientos. Era el deseo que una vez satisfecho repugna, el vacío que viene después de la limosna. Solo decepción. Cuando se ha conocido lo extraordinario, el castigo de la ordinariez es insoportable. ¿Nunca te has preguntado por qué la felicidad es menos soportable que la infelicidad? La chica le dirigió una mirada inquieta. Solo hemos follado. Y tampoco ha sido algo memorable. No te pongas trascendental. Diego sonrió con cansancio. Eres demasiado joven para regalarme tu condescendencia. Será mejor que te largues. La chica terminó de vestirse apresuradamente y se volvió hacia Diego antes de marcharse. Estás muy mal de la cabeza, ¿lo sabías? Es parte de mi encanto. Eres un gilipollas. Diego respiró aliviado cuando la puerta se cerró de un portazo. Desde luego que lo era. Ahora empezaría el ritual de siempre. El asco hacia sí mismo, la culpabilidad y el firme propósito de enmendar su vida y dedicarse a ser un buen esposo para Rebeca, un buen profesor para sus alumnos, un buen padre para Ana. Necesitaba orden, estabilidad, objetivos claros. Hacer algo de ejercicio, fumar menos, dejar de beber y ponerse de una vez por todas con ese ensayo que llevaba meses aplazando. Sabía que no cumpliría ninguno de esos propósitos. Lo suyo era la demolición. Su abuelo tenía razón. La felicidad nunca es como uno se la imagina. Es frágil y volátil. En cambio, la infelicidad se le daba bien. Era una roca negra y fiable. Era un infeliz vocacional. Caja de relatos. La mejor literatura.